Hola, hola, viernes 2 de febrero del 2024, huele en Madrid a que somos líderes pese al arbitraje nefasto que recibimos en el día de ayer contra el Getafe. Pese a eso y contra todos, somos líderes. Vamos a por el partido del domingo, derbi aquí en el Estadio Santiago Bernabéu, partidazo contra el Atlético de Madrid. Y el estadio ya se prepara, comienza la recogida. ¡Dentro vídeo! Es que lo que más me cabrea es que gracias a Dios no necesitábamos el penalti para ganar el partido. Pero ¿y si lo llegamos a necesitar? Es que ya no es solo que el árbitro no lo pite, es que el VAR ni interviene. Que por cierto, a ver si se filtran esos audios, Gerard. ¿Dónde estás? Fíltralos, queremos escucharlos. Hoy no lo vas a filtrar porque no te interesa. Y ya no solo eso, es que encima se ríe en nuestra cara. Y aquí nadie hace nada. Hoy no abren los periódicos con esa noticia. Encima Laporta nos vuelve a insultar. Esto ya es dantesco. Bueno, vamos a ver las obras, que al menos es la única alegría que nos queda. Como os digo, ya van a comenzar a recoger. Estamos a viernes. Jugamos el domingo a las 9 de la noche y van a comenzar ya a recoger para preparar el estadio para ese partidazo. Y en el interior imagino que hoy sacarán el césped. Ayer de nuevo insultos racistas contra Vinicius en Getafe. Nada nuevo, la liga sigue sin actuar. Tebas está ocupado en otros menesteres. Y ya sabéis que hoy se ha hecho oficial el acuerdo de patrocinio con HP. He visto muchos memes en los que el Bernabéu es una impresora. Pero bueno, ya en lugar de poner folios, os recomiendo que pongáis billetes, porque es lo que va a imprimir este estadio. Billetes. Mirad cómo avanzan con las lamas, incluso diría que han retirado más lamas de la parte inferior del fondo sur. Pantallas, ya tienen las cajas recogidas en los contenedores y mirad los camiones cómo se están llevando todo lo que había acopiado en este fondo sur. Aquí podéis observar cómo están recogiendo. Han vuelto a crear aquí una puerta. Recordad que desapareció y estaba todo vallado, pero como veis han vuelto a crear una puerta para que puedan acceder los camiones. Estamos viendo ya el lateral oeste, todas las lamas que han quitado. El otro día leí un comentario que era algo así como que ahora que venía el derbi quitaban las lamas. Las lamas no afectan para que se pueda jugar el partido. Continúa la máquina trabajando. Imagino que o la van a dejar ahí y la vallarán o se la llevarán. Por otro lado, esto está bastante recogido, bastante despejado. Están trabajando con una plataforma elevadora. Mirad la zona central. Y por otro lado, pedazo de agujero el que están haciendo ya en esta zona. Han levantado todo. Tenemos dos excavadoras y están sacando los escombros. Mirad qué bonito. Como veis, se están llevando los escombros que quedan. Ya visteis en el vídeo de ayer que había un montón. Toda esa zona la vallarán para el partido y después seguirán trabajando. Mirad, desde aquí lo podéis ver mejor. Tampoco llevan mucha profundidad. Simplemente han levantado la calle. Pero lo han hecho en un buen tramo. Y ya no os puedo enseñar más cómo avanzan porque hay colocada una doble valla, así que nos vamos hacia la torre C. Desde esta posición ya podemos observar
que están colocando lamas y al fondo parece que hay una grúa de Aguilar, donde la torre D. Ahora iremos a ese punto, pero vamos, ya de primeras descubrimos que no han terminado de colocar las lamas, que ayer veíamos cómo empezaban a colocarlas. Aquí también levantaron. Mirad, llevan la mitad colocadas. Esquina de la Torre C de Campeones, como os digo, abandonamos ese lateral oeste y lo que nos encontramos aquí en la primera parte del fondo norte es lo mismo que veíamos en días anteriores. Algunas de las lamas quitadas, pantallas informativas, la de la puerta 9 que tiene esa parte encendida, la misma prueba que veíamos estos días atrás. Falta por colocar la unión entre las pantallas y en esta zona del fondo norte también están recogiendo. Lo que destaca es la colocación de esas lamas. Van por la mitad, intuyo que antes del partido estarán todas puestas. Y ahí está la grúa de Aguilar, mirad. Me sorprende bastante. Ahí tenemos una mini reunión, la excavadora funcionando, recogiendo los escombros, y nosotros continuamos por Rafael Salgado. Están las lamas en el suelo acopiadas, plataforma elevadora, y con la ayuda del camión grúa de Aguilar están subiendo las lamas. Voy a hacer una foto y luego lo voy a comparar con vídeos anteriores para que veáis la diferencia, a ver si se nota algo, de cómo están quedando ahora las lamas a cómo estaban antes de que las retirasen. No sé si vosotros veis la diferencia. Os voy a hacer zoom. Como veis, falta la mitad del sector. Pero bueno, yo creo que hoy terminarán. Van a subir otra. Son las 11 y pico, casi las 12 de la mañana, así que todavía les da tiempo. Ahí lo veis. Después se llevarán el camión grúa y las plataformas elevadoras. También se tienen que llevar esos contenedores azules. Y vamos a ver qué está haciendo la grúa. Parece que las pruebas en las pantallas informativas fueron muy leves, porque salvo la puerta 9 y la 31 que tienen un cuadradito encendido, las demás están apagadas. Solo se probaron, creo que fue el miércoles. La puerta 37 siempre la tienen abierta, pero eso sí, ya han quitado los andamios que había en el interior. Mirad cómo se ve desde aquí las lamas que están colocando. Así está quedando este fondo norte. Recogiendo andamios y la grúa de Aguilar. Esta grúa ayer no estaba, ¿no? No me suena. Estas pantallas apagadas. Y nada, dejamos este fondo y nos vamos al lateral, que tengo curiosidad por saber qué está haciendo la grúa. Otro camión. Ese coche se parece al de Zidane, pero no es. Esquina de la Torre D. La grúa de Aguilar, que debe de estar o bien metiendo material o sacando. Porque ahí habéis visto las partes de los andamios. De momento sale una caja. Fíjate, para esto tienen que montar la grúa.
Claro, es que no tienen otra manera de sacarlo de ahí. Nada más que a través de la grúa. Y por otro lado, desde aquí podemos ver un pelín cómo siguen colocando esas lamas en el fondo norte, y ya vamos a caminar por Padre Damián para ver el lateral este, a ver si nos encontramos alguna sorpresa, aunque no creo. En el Torreón Norte todo igual que siempre, solo están colocadas esas dos pantallas y ya están trayendo la mercancía para los palcos VIP. También están los trabajadores de Toy Toy, porque aún quedan baños temporales, y mirad por dónde se quedaron colocando esas pantallas informativas que van situadas en la nueva tienda. No han terminado, colocaron creo que cuatro pantallas informativas colocaron. En el camión tienen más pantallas, pero yo creo que se las van a llevar. No parece que vayan a continuar colocando. Ya veis que están recogiendo, así que no les ha dado tiempo a ponerlas. Continuarán después del partido entre el Atlético de Madrid y el Girona. Siguen los andamios entre las lamas y el nuevo edificio para esos trabajos de canalización. Está este camión grúa recogiendo, y a ver si os puedo enseñar mejor las pantallas que colocaron, pero más o menos para que os hagáis una idea han puesto la mitad. Parece que están trabajando también en el jardín y limpiando toda esta zona, despejando. Mira, desde aquí lo podéis ver mejor. Podemos contar 1, 2, 3, 4 pantallas. Otras las tienen en el camión, que se las van a llevar, así que no les dará tiempo a colocarlas. Lateral este. Y seguimos. Ya han traído los cubos de basura también para el partido, para echar ahí las botellas y todo lo que no dejan entrar como tapones. Más imágenes de este espectacular lateral este con su jardincito. Y continuamos la vuelta por los exteriores, hoy un poco rápida porque al final lo único que están haciendo que destaque es recoger. Mirad, aquí quitaron la pegatina de la puerta, la lona temporal que había puesta, y como ya han colocado una pantalla, van a ponerle el adhesivo, que es la puerta 58, pero ya se lo ponen a lo que es la pantalla informativa. Ya no colocan esa lona, que es lo que teníamos antes. A ver si con un poco de suerte en este mes de febrero, además de abrir la nueva tienda, retiran la caseta VIP que hay aquí en la plaza. Nos asomamos y en esta zona también están recogiendo. Ayer me pasé por el área VIP de información que tiene el Real Madrid en el Paseo de la Habana, y le hice una foto a un render que tienen ahí en el escaparate, por así decirlo, que se ve perfectamente, donde irá situada la nueva pantalla, una pantalla que según ese render va puesta aquí. En otros renders sale en esta zona, pero en ese que tiene el Real Madrid sale justo aquí, así que os lo voy a enseñar para que lo veáis. Ya sabéis que los renders tampoco es que sean definitivos, porque se van realizando modificaciones sobre la marcha, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta. Y seguimos viendo el lateral este. Mirad, han traído un árbol para plantarlo. Lo pondrán en este jardín, que es el que falta por terminar. Creo que va en esa zona.
Caseta del área VIP. Y ahí veis cómo le ponen el número a la puerta, que es la 56, no, la 58. El área VIP que tiene que desaparecer cuanto antes y más material que han dejado aquí acopiado. Y así avanza el jardín. Seguimos viendo el jardín, que mirad cómo tapan los arbustos las vallas. Y vamos a acercarnos hacia la torre A, que ya han colocado algunas de las lamas verticales que quedaban. Más imágenes, ahí veis también cómo está instalado el riego. El acceso de los coches aún no está disponible. Y ahí le están colocando el adhesivo de la puerta 58 en color dorado porque es una puerta de acceso VIP. Están trabajando en este último jardín. Ya habéis visto que tienen ahí preparado un árbol para trasplantarlo. Ayer también veíamos cómo estaban colocando la valla y las barandillas. Ahí así se quedó. Y ahora os voy a mostrar cómo han puesto lamas verticales en la torre A. Las que quitaron las han colocado, aunque no han terminado. Todavía quedan algunas. Lateral este nos vamos a ver el fondo sur. Y ahora que me estoy fijando, aquí hay un altavoz. Mira. En esta parte también están recogiendo. Aprovecho para enseñaros más imágenes de este jardín, cómo lo están dejando. Recordad que también levantaron por aquí un poco la calle, ya la han arreglado y ya han puesto estas lamas verticales que faltaban, que quitaron y luego las volvieron a colocar, y solo falta este tramo que veremos cuando lo terminan. Ahí hay un trabajador, a ver si ponen esas lamas y ya otra cosa terminada. Caminamos ya por Concha Espina, ahí se van a llevar un contenedor. Estamos viendo el fondo sur del estadio Santiago Bernabéu, pantallas informativas apagadas. En esta parte todavía no han unido ni siquiera las pantallas y tampoco han puesto las lamas inferiores que quitaron. Todavía eso no lo han terminado. Madre mía, hay cola para acceder al tour. Nosotros vamos a ir un poco por aquí para asomarnos a ver lo que han recogido. Y mirad, tienen aquí mallas de protección en esta zona. Lo que os decía, ya tienen todo recogido tanto en las cajas como en los contenedores para llevárselo. Y ahora sí que sí, terminamos el fondo sur y nos vamos al interior. Ya se ve desde aquí cómo están sacando el césped. De nuevo videomarcador encendido, y la única diferencia es que en el día de hoy sí que tenemos la cubierta cerrada y el videomarcador del lateral oeste sí que está apagado como ayer. Oye, mirad esto, qué curioso lo que se ve en las imágenes. Ya estamos aquí en el interior del estadio Santiago Bernabéu, así que ya sabes, dale al me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Recuerda que tienes el link del canal de difusión de WhatsApp, que es gratis, ahí en la cajita de descripción. También las dos aplicaciones que pagan por caminar, así como todas mis redes sociales. Bueno, ya tenemos 3 bandejas fuera y van a por la cuarta, que la van a sacar ahora mismo. Ya este sistema lo tienen totalmente controlado y es algo bastante rápido de hacer. Que saquen el césped ya no es como antes, que tardaban un montón de tiempo, tenían que estar constantemente parando, pero nada, ya es súper rápido y por la mañana quedará totalmente sacado ya este césped. Queda la mitad exactamente, han sacado 3 bandejas, pues quedan otras 3. El césped tiene muy buena pinta, de todas maneras ahora le haremos
zoom y también vamos a aprovechar para ver todo lo que está sucediendo aquí en el interior del Estadio Santiago Bernabéu, que ya se prepara para ese partidazo contra el Atlético de Madrid. Mirad qué imagen, con la esquina ya terminada, cubierta cerrada y videomarcador de los fondos y del lateral este encendido, porque ya sabéis que el del lateral oeste está apagado, así como las pantallas interiores, que también lo están. Están apagadas todas las pantallas y también el anillo LED. Mientras sacan la cuarta bandeja, os digo que acabo de ver en la cuenta oficial del Bernabéu, que ahí van subiendo todos los eventos, que hay un nuevo evento oficial que va a ser el 11 de mayo, sábado 11 de mayo, de 5 de la tarde a 12 de la noche, y es el gran partido, Premier Remember, y por lo visto van a actuar varios DJs. Este es el cartel, a ver si os lo puedo mostrar. Mirad, el gran partido Premier Remember, Chanquete ha muerto, sábado 11 de mayo de 5 a 12, y todos estos son los DJs que van a actuar, y mirad esto qué gracioso. Así que otro evento, con este son 11. Bueno, van a probar el anillo LED, que ahí ya lo han encendido. Bueno, ha sido un encendido tímido. Ahí vuelve. Bueno, lo que os decía, que con esto son 11 eventos, aunque contemos los repetidos, porque al final es un evento individual, que Karol G venga aquí y cante 3 veces o Luis Miguel cante 2, hay que contratar a gente y esto se tiene que organizar, así que se cuenta individualmente. Y ahora este cartel que os he enseñado se convierte el primer evento. Comenzamos con los eventos el 11 de mayo, aunque bueno, hay que esperar porque yo creo que la velada de Ibai también va a ser aquí. Por cierto, acaban de encender las pantallas interiores con esa imagen de Daktronics, así que poco a poco ya vamos teniendo más eventos. Las entradas del Premier Remember serán venta general comenzarán el 8 de febrero a las 12 de la mañana. Cupo exclusivo para socios en la venta general. Así que ya veremos a cuánto ponen las entradas. La cuarta bandeja va subiendo poco a poco y mientras os voy a ir enseñando el resto del estadio, porque ya sabéis que sube lentamente. Bueno, ya tenéis ahí las 3 bandejas, siguen con las pruebas del anillo LED. Mirad, han encendido este tramo, tanto en el fondo norte, como en el lateral este, como en el fondo sur, e imagino que en el lateral oeste también estará, pero desde mi posición ahora mismo no se ve. Pero vamos, es esto que estáis viendo. Bueno, además de tener la cubierta cerrada, también están los hidráulicos elevados. Mirad esta imagen con los hidráulicos elevados, los cojines están hinchados, así que la cubierta está operativa al 100%, con esos hidráulicos, videomarcador encendido, y ya veréis cuando esté el césped fuera la imagen tan espectacular que se va a ver aquí en el estadio. No me extraña que la gente aproveche para venir hoy al tour, porque al menos se pueden hacer la foto con césped. La esquina terminada que ya veíamos estos días, ahí se ve el reflejo de las pantallas interiores. Todavía no han comenzado a preparar lo que será la zona reservada para la afición visitante. Imagino que pondrán esa malla que colocan. Por lo demás todo igual. Tenemos parte con ese cierre de grada y en la otra zona está la valla blanca, los altavoces, la otra esquina, tercer anfiteatro. Siguen trabajando en tareas de mantenimiento en los palcos VIP y ya comienzan a retirar también esas mantas de protección
que le colocan a los asientos VIP de las terrazas que hay en este primer anfiteatro. Veis que ya están retirándole esas mantas de protección, también están limpiando los asientos uno por uno, las barandillas. Esto lo tienen que hacer a partir de ahora ya todos los días hasta que llegue el día del partido para que el domingo esté todo en perfectas condiciones. Han retirado lo que veíamos aquí delante ayer, se ha quedado esto así, tiene un acabado bastante elegante y en el fondo norte no tengo nada más que enseñaros. Ya están preparadas las sillas de los trabajadores de seguridad para el día de partido, la televisiva que está protegida y la cuarta bandeja que va saliendo lentamente. Como os he dicho antes, tenemos 3 bandejas. También están preparados los ventiladores, que de hecho ya están incluso funcionando. Tienen ahí una calefacción preparada para colocarla en las zonas pues más conflictivas, donde más problemas le da. Ahora veremos esto, porque ahí hay algo dentro. Ah, es de Mao. Será algún cartel que coloquen, estarán puestas abiertas y ya están trabajando en el césped, que presenta de momento este aspecto muy bueno, la verdad. Vamos a pasar a ver el lateral este. Lo último que os mostraré será el césped, porque ya está subiendo esa cuarta bandeja. Como veis, ahí hay otro ventilador. Tenemos en el lateral este 1, 2, 3, 4 ventiladores. Uno de ellos está funcionando, los otros 3 de momento no, bueno, sí, hay 2 funcionando. Este de aquí, esos 2 están apagados y este también está funcionando. Grada abatible bajada, ya está cerrada y están también aquí trabajando en la zona VIP. Luces de las escaleras encendidas del palco, están limpiando los asientos. También lo último que han hecho es colocarle luces a estas escaleras, así que seguramente el domingo las veamos encendidas. Continúan protegidos los asientos de los banquillos y ya habéis visto que en el túnel de vestuarios está esa puerta abierta. Ahí vemos eso de Mao. Abrimos un poco el plano, grada baja y grada alta. Los palcos del primer anfiteatro están encendidos. Están trabajando en el interior. Yo creo que sí que podrían estar disponibles todos de cara al próximo partido. Mirad, las escaleras también están ahí iluminadas. Y tenemos algunos palcos del segundo anfiteatro también encendidos. Sobre todo en la parte central. También ya sin esa protección. Han retirado la lona en el cuarto anfiteatro. No queda tampoco ningún andamio en esa parte de los altavoces. Abrimos un poco el plano. Ya os he enseñado cómo estaban los hidráulicos elevados. La cuarta esquina, que es la que falta, ya vimos ayer que le habían colocado ese borde. El videomarcador del fondo sur también encendido. La primera esquina que terminaron y de momento así se han quedado los asientos tanto en el tercer anfiteatro como en el cuarto. Ya veis que quedan 8 sectores por cambiar. Quedan solo esos 8 sectores que lo harán entre el Girona y el Sevilla. Continúan trabajando en tareas de protección y de seguridad con ese cierre de grada, y en cuanto al primer anfiteatro están retirando también esas mantas de protección que tapan los asientos de las terrazas de los palcos VIP. Aquí veis como algunos quedan todavía, otros están encendidos. La grada de animación, ya han sacado el cortacésped,
las máquinas de cortacésped, tenemos los jardineros trabajando, preparando las zonas VIP también, y el reflejo de las pantallas interiores encendidas. Saliendo la cuarta bandeja, es un proceso lento. A ver si vemos cómo sale, al menos en este vídeo, limpiando más asientos. Y este es el aspecto ahora mismo del interior del estadio Santiago Bernabéu. Mitad de césped sacado, videomarcador encendido, los fondos y el lateral este, y la cubierta cerrada con los hidráulicos elevados. Mientras que sacan la bandeja, os voy a enseñar la parte que desde aquí no podemos ver, cómo están colocando las lonas y ese cierre de grada en el fondo sur. Todavía no han llegado las televisiones. Ah, bueno, y se me olvidaba enseñaros la parte del lateral oeste, que ya no tiene ni un solo andamio. Bueno, sí, tiene andamios en la parte interior, ahí vemos también las pantallas interiores. Hay otro andamio, los altavoces y la calefacción. Y aquí están revisando cómo va subiendo esa cuarta bandeja. Ya está aquí fuera la cuarta bandeja y ya van a comenzar a desplazarla. Tiene que subir todavía un pelín más. Tiene que subir un poquito más para que los carros puedan trasladarla. Aquí veis cómo se va moviendo todo. Mirad este movimiento, increíble. Desde esta posición, cómo se ve. Tremendo. Y ahora, dentro de muy poquito, comenzará a desplazarse la cuarta bandeja hacia su posición definitiva. Vamos a esperar a que la cuarta bandeja se desplace y ya salimos. ¿Ya habéis visto ese movimiento? Qué chulo, En este primer anfiteatro del lateral oeste también están limpiando las barandillas. Los palcos, la mayoría, ya no tienen esas mantas de protección en la zona de los asientos. Y mientras se mueve o no se mueve la bandeja, os muestro cómo van con ese cierre de grada y también con la colocación de las lonas en la parte de la visera, que no han avanzado más. En esta parte sí que está esa zona, pero no han terminado. Así se ve desde esta posición el estadio. Mirad qué increíble, con la bandeja, la bandeja, el césped, la cubierta y los videomarcadores. Tremendo. Y en nada va a comenzar a desplazarse la cuarta bandeja. De momento no se mueve la bandeja, tienen ahí el botón, pero no le pulsan. Ahora a ver. No. Está todo paralizado. Así que creo... Ahora se mueve. Ya se mueve. Ya se está desplazando. Aquí lo estáis viendo como ya se mueve. Nos vamos a subir un poco para arriba para que lo podáis ver mejor. Aquí lo tenéis. Como ya se van moviendo, y mientras que la cuarta se mueve, seguramente vayan sacando ya la quinta para tenerla preparada. Mirad toda la gente que hay en el interior
del hipogeo. Controlando todo. Es que aquí desde la pantalla no les podéis ver. Aquí mira. Están controlando que todo esté bien y que todo funcione a la perfección. Mientras se escuchen a los carros, significa que se está desplazando. Ya va a parar porque está ahí, si no le va a atropellar. Acaba de parar. Justo la cuarta bandeja ha salido de la zona de las celosías. Ahora mismo está la cuarta ya en la losa. Los carros se tendrían que desplazar un poquito más para estar al 100% en la losa, porque aún están en el carril de la celosía. No se ve la quinta, no se ve asomar la quinta, pero vamos, ya deben de estar sacándola. Falta todo este tramo para que llegue a su posición. Ahí ha dejado el mando y se están comunicando a través del walkie. Y mientras, los jardineros trabajan en el césped. Así que nosotros vamos a seguir, vamos a ver cómo está la zona que pintan la viga corona y demás, y también lo poco que podemos ver de lateral oeste de ese agujero que están haciendo. Y cuando salgamos por la tienda, pues ya nos encontraremos seguramente la cuarta bandeja en su posición. Aquí siguen limpiando. Así que de momento dejamos así el interior. Mañana seguramente cuando entre ya esté todo el césped fuera. Mirad qué imagen más impactante, ¿eh? Con la cubierta, el césped, increíble. Las pantallas interiores encendidas. Así que vamos a seguir, que encima hoy no he traído mucha batería. Ya vuelve el del mando. Yo creo que van a continuar desplazando la bandeja, aunque aquí hay un trabajador que es con el que se está comunicando a través del walkie, y para desplazar 100% la bandeja tendrían que quitar esto de aquí. Ya están trabajando los jardineros sobre el césped. Desde aquí podemos ver cómo ya está todo prácticamente recogido. Lo único que tienen que hacer es llevárselo, están cargándolo ya todo en los camiones para sacarlo de esta zona. Por aquí podemos ver un poco cómo han retirado ya los escombros, y eso se va a quedar así vallado para el día del partido. Y por otro lado, bueno, no os he mostrado esto, pero vamos, que no hay cambios. Aquí sigue la cuarta bandeja, en el mismo sitio. Y ya por aquí asoma la quinta bandeja, y la podéis ver. La cuarta la han desplazado un poco. Bueno, no, realmente sigue la misma zona, porque los carros siguen un poco apoyados en las celosías. Este es el aspecto del césped. Todavía tienen que cortarlo. De hecho, los jardineros están cortando. Y ahí va la cuarta bandeja, que de momento está totalmente parada. Así que nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que os haya servido como siempre. No olvidéis darle al me gusta, suscribiros y activar las notificaciones. Nos vemos muy pronto con más contenido. Que tengáis un buen fin de semana. Chao.